una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Buenos días, querido amigo, queridos telespectadores. Ventana Evangélica, desde Onda Jerez Televisión. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos desde estos medios de comunicación de poder ofreceros, en este caso, la fe de la Iglesia Evangélica. Como bien sabéis, en este año que tenemos el 500 aniversario de la Reforma Protestante, estamos realizando unas conferencias aquí en Jerez de la Frontera y precisamente nos encontramos en el Centro Social de Blas Infante. Y bueno, esta primera conferencia en la cual tenemos precisamente el primer ponente, el mismo que el año también comenzó las conferencias que tuvimos, y se encuentra con nosotros el doctor Emilio Monjo Bellido. Emilio, bienvenido un año más. Y además bien hallado y con mucho gusto de estar de nuevo aquí con vosotros, porque el año pasado fue una experiencia extraordinaria poder compartir con este ámbito y con vosotros y con el pueblo que está escuchando y viendo ahora mismo. Y de nuevo poder estar aquí para mí es un privilegio, así que agradecido a vosotros. Bueno, comentar, querido amigo, que el doctor Emilio Monjo, él es director del Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español. Él es también doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Él es también pastor de la Iglesia Presbiteriana. Y bueno, también él es escritor de varios libros en relación a la palabra de nuestro Dios bendito, y en relación también a la Reforma protestante. Yo creo que para nosotros es un orgullo tener a este hermano con nosotros, porque sabemos que es un hombre evidentemente bastante curtido y con un conocimiento tanto de la palabra como de la historia de la Reforma protestante maravilloso, ¿no? Emilio, me gustaría comenzar, bueno, tenemos este año el 500 aniversario de la Reforma protestante, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves a nivel nacional, cuando tú te mueves a través de España, cómo ves? ¿Verdaderamente hay un auge? Bueno, ha sido una ocasión, como suele ocurrir con los centenarios, que ha hecho que, por ejemplo, los más interesados, los propios evangélicos, tengan un interés añadido por investigar más sobre la Reforma, sobre la historia, y también en la sociedad, podemos llamar secular, pues de algún modo ha encontrado algunas ventanas para mirar en un espacio donde normalmente no mirarían. Pero de todas las maneras las celebraciones siempre son problemáticas, porque a veces se simplifica demasiado y queda un poco el florero o, en fin, un poco el discurso simplemente de una frase que tiene que decirse y unas cosas que tienen que hacerse. Pero yo creo que la reflexión para España de lo que fue la Reforma Protestante en Europa también a nosotros nos retrotrae, porque tendríamos que ver la Reforma en nuestro suelo. Por lo tanto, es una doble manera de experimentar este quinto centenario. Ver Europa, pero también vernos a nosotros como una entidad existente en el siglo XVI que tuvo también su propia experiencia y su propia reforma. Precisamente también a la pregunta que te acabo de realizar, vosotros también en este año en Sevilla también celebráis el 7º aniversario, ¿no?, del Congreso. Bueno, nosotros hemos hecho cada año, providencialmente, en la Universidad Complutense, un congreso sobre la Reforma Protestante Española que hace la propia universidad. Es decir, que eso no es una cosa de una iglesia o de un pastor, sino la propia universidad. Han sido ya 6 años consecutivos y este año, por una circunstancia, en fin, muy variada, lo celebramos en Sevilla en vez de en Madrid, pero también participa como organizadora la Universidad Complutense, en este caso la Universidad de Sevilla, y también la Universidad de Montpellier, y nosotros como centro de investigación. Y bueno, va a ser un congreso universitario, pero muy centrado por motivos diversos, más que en la reforma genérica. Pues al final nos hemos quedado muy centrados en Sevilla. Hay conferencias sobre la reforma en general, pero Sevilla va a ser un centro muy particular de atención.
Y yo creo que eso también enriquece nuestra perspectiva, porque de alguna manera Jerez y Sevilla en el siglo XVI eran una misma cosa, puesto que pertenecíamos todos a un ámbito de una catedral, de un cabildo catedralicio que era común para todos nosotros. Así que celebramos en Sevilla, pero también Jerez y esta comarca pertenece a esa celebración. No sé si estás enterado que, bueno, a Dios gracias, en Jerez de la Frontera, bueno, pues ya tenemos en la primera calle a un pastor evangélico, el reverendo José Vicevil. Sí, la verdad es que, bueno, no podemos quejarnos demasiado. Hay siempre situaciones para quejarse sobre lo que podrían hacer más los poderes políticos, públicos, etcétera, pero objetivamente pues también vivimos en una situación de libertades y de cierta cercanía en algunos lugares más que en otros de los propios poderes de la administración pública, y en este caso creo que es una indicación favorable para los gestores de la libertad pública, que también tengan en cuenta que el movimiento protestante forma parte de la sociedad española y que no se puede considerar como una cosa extranjera, sino que forma parte de nuestro suelo, y que haya autoridades que, rompiendo bastante la inercia histórica, al final podamos encontrarnos en un mismo espacio de libertad. Yo creo que eso es muy positivo, y así que felicidades para los que lo hayan hecho aquí en Jerez. Bueno, en este caso ha habido varios colectivos los que hemos estado trabajando y solicitando al ayuntamiento el reconocimiento, evidentemente, a este pastor, ¿no? Hablamos antes de la universidad, precisamente, ¿no? Porque no quería que se me pasara por alto, ha habido, ¿no? Yo creo que para lo poquito que he podido ver y estudiar de las reformas, yo creo que la reforma, pregunto, ha sido iniciada en unos principios por hombres de universidades. Claro, en cierto modo, cuando yo me río un poco porque a veces se hace la celebración de la reforma o el día de la reforma y casi siempre se suele hacer en iglesia. Se tendría que hacer en una universidad. Exacto. Porque Lutero era un profesor universitario, aparte de fraile, cuando él clavó aquellas tesis. Es decir, que la reforma, aparte, el desarrollo normal no fue tan eclesiástico como, en el mejor sentido del término, político. Es decir, que fueron los poderes sociales de las ciudades los que se pusieron en movimiento. Eso afectó también a la Iglesia, pero no hay que olvidar que incluso el nombre protestante procede de una acción no de teólogos ni de sacerdotes, sino de príncipes civiles, de las autoridades civiles, que protestaron ante el emperador para que se conservara la libertad que había dado de que en sus territorios, en sus señoríos, pues pudieran seguir teniendo libertad religiosa. Y aquello eran algunos príncipes alemanes y sobre todo ciudades, representantes de ciudades. O sea que la reforma es, en su inicio, algo que tiene que ver con podríamos decir, con los ayuntamientos, con el ámbito civil, y eso también, claro, afectando a lo que es el aspecto eclesial. Pero no fue una cosa eclesiástica, fue una cosa en un sentido civil cristiano. Y eso hay que recobrarlo, porque es un valor que para nosotros hoy pues también tiene mucho que enseñarnos, y tenemos ahí una riqueza para vernos también con nuevas perspectivas en nuestro presente del siglo XXI. No sé si también de la Universidad de Alcalá y la Universidad de Salamanca, ¿no? Salieron hombres, evidentemente. Sí, en el caso de lo que es España, bueno, en aquella época España no era la monarquía hispánica, porque España tampoco era lo que hoy se llamaría así, ¿no? Pero la monarquía hispánica pues tenía universidades con bastante dependencia, por cierto, que cada una tenía sus historias, sus líneas de investigación, y sobre todo Alcalá fue un lugar donde se hizo bastante estudio bíblico, y en el caso concreto de la referencia más inmediata que tenemos, que es Sevilla, pues los principales responsables de la iglesia clandestina de Sevilla eran gente de Alcalá que habían llegado a Sevilla, pero que eran personas de primerísima fila en cuanto a conocimiento. Exacto. Y eso creo que hoy habría que recobrarlo. Si nosotros miramos lo que fue la reforma, es que gente verdaderamente comprometida con su fe estaban en primera línea de investigación científica, de investigación política, de acción social. Eso es algo relevante que tenemos que recobrar, porque eso se ha ido perdiendo. Y se ha considerado la reforma como algo, también lo fue, pero como algo reducido a lo eclesiástico.
eso sería no entenderla. Así que 500 años después sería muy interesante que tuviéramos una perspectiva abierta para comprender que la Reforma fue algo eclesiástico, pero sobre todo civil, social, que afectó a todos los ámbitos de la sociedad civil. Damos gracias al Señor por esos hombres, evidentemente, que estuvieron en primera línea de batalla y hombres comprometidos, ¿no? Vienen a Jerez en esta ocasión, aquí en el Centro Blas Infante, para hablarnos de la centralidad de la Biblia y la Reforma. Sí, eso es algo casi obligado, porque claro, en cualquier conversación que se menciona la Reforma se tiene que hacer referencia a la primacía de la Biblia como autoridad. Y por eso ahí, en esas solas que se dicen de la Reforma, sola fe, sola gracia, solo Cristo, etc., también está la sola Escritura, la Escritura como fundamento, como autoridad. Eso tiene muchos matices, también hay que decirlo, y sí, yo creo que luego en la reflexión que hagamos posteriormente, no ahora, sino en esta conferencia a la que dentro de poco tendremos ocasión de participar, pues esos matices hay que tenerlos en cuenta, pero fundamentalmente lo que es la Biblia como escritura, claro, la Reforma nació de eso, nació de la lectura de la Biblia directa y de las consecuencias que eso trae, que no son fáciles luego de aplicar, porque no todo el mundo que lee la Escritura saca una conclusión adecuada, por ejemplo, pues para la sociedad, para la vida de la familia, para la vida del Estado. Ha habido, por lo tanto, matizaciones, pero que el fundamento de la Reforma es la Sagrada Escritura como escritura, la Biblia. Eso debe recordarse siempre, porque además, si se le quita eso, la Reforma será cualquier cosa menos un hecho que tenga que ver con la Reforma real del siglo XVI. Estamos hablando del poder de la palabra, hombres que tuvieron un encuentro con este libro tan maravilloso que tenemos aquí, que es la Biblia, este libro, hombres que tuvieron un encuentro con la palabra, que como bien decía, sus vidas fueron cambiadas completamente. Sí, y además eso hay que recobrarlo, porque el poder de la palabra no es el poder de la palabra en el siglo XVI porque había una circunstancia social de gente que, bueno, no tenía muchas ideas, que no tenía la modernidad actual y que por lo tanto la Biblia le sirvió y que al moderno ahora no le serviría tanto. Eso es falso. El corazón humano está en todos los siglos igual y la palabra es la que renueva ese corazón, renueva la mente, y ocurre que con esa renovación luego tú te encuentras en la sociedad en que estás, con todas las circunstancias para bien o para mal. Y ahora nosotros tenemos las circunstancias de nuestra sociedad actual, que vaya tela, la cantidad de cosas que tenemos en nuestro entorno. Pues para esas circunstancias la Biblia sigue siendo la verdad, el fundamento, para cosas de tipo social, de tipo, digamos, cívico, de la existencia aquí en la tierra. Pero si solo lo usáramos para eso, sería un libro más. El primero de los más importantes, pero un libro más. La clave de la palabra es que es una palabra de salvación. Es decir, que es una palabra que tiene un efecto que cambia. A ver, que cambia. De tal manera, fijaos, que fuese la comparación, una palabra que vas al cementerio y resucita a los muertos. ¿Qué significaría esa palabra? En el sentido visual. Pues una cosa extraordinaria. Pues eso es lo que realmente ocurre en el sentido espiritual, de que nosotros que estamos sin poder hacer nada, separados de Dios, etc., esa palabra de Dios, Él la usa para renovarnos. Y por eso dice la propia Biblia que es como una semilla que renueva y que además permanece para siempre. Y eso es uno de los elementos que siempre hay que conservar, que la Biblia no es que valga en un contexto donde la gente no tenga capacidades o no sea muy inteligente o tenga una circunstancia muy adversa social. No, la Biblia es una palabra para cualquier situación, porque en cualquier situación te encuentras al ser humano, como dice la propia palabra, muerto de sus delitos y pecados. Y en esa condición, nos dice la Escritura, cuando estabais muertos, Él os dio vida. Y eso tiene que ver con esa palabra de poder que tenemos con nosotros hoy, la Sagrada Escritura, y que debe tenerse en cuenta porque de ella nace todo el bien que podamos encontrar. Y sin ella, pues nos encontramos sin los fundamentos para todo lo que la existencia humana nos presenta. Evidentemente estamos hablando que el centrarnos en la palabra trae beneficios, el centrarnos en la Escritura. Totalmente. Fíjate que, por poner un solo apunte, en el caso de Wittenberg, como estamos celebrando el 5º centenario de cuando Lutero clavó aquellas
tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, pues eso a veces se ha mirado solo como un aspecto religioso, que Lutero allí pues hace una revolución religiosa contra Roma, etc. No fue tanto eso, pero se suele decir. Y a veces se olvida un dato, que por eso quiero simplemente ponerlo como un pequeño ejemplo. En Wittenberg, cuando se da el primer paso con el cambio que se produce con la acción de Lutero, al siguiente año, al que hizo dos, lo primero que se hizo en Wittenberg, con la acción de todos los políticos de allí, lo que sería hoy el alcalde, etc., fue hacer una ley para los pobres. Una ley para los pobres en la cual, fijaos, la modernidad de la reforma. Luego eso no tuvo tanta continuidad, pero eso fue común en todas las ciudades donde la reforma se implanta. Se hace una ley para los pobres en la que se hace una bolsa común para que de ella la administración pública, le llamamos hoy, dé ayuda a los pobres y que los pobres no tengan que estar en la calle pidiendo. La mendicidad se prohibió. Entonces la ciudad, con fondos comunes, en un arca común, era la que atendía a todos esos pobres. Pero no solo el que tenía pobreza en el sentido normal de no tener dinero para la familia, también a los enfermos. Había una condición de atención médica para todos los de la ciudad, que eso hoy día pues podría ser casi la gran revolución social del siglo XIX, con no sé qué fundamento del socialismo, de no sé qué filosofía política. No nos olvidemos, la reforma en su mismo inicio, en las ciudades donde se implanta, lo primero que hace es una atención social extraordinaria. Y eso habría que verlo, habría que estudiarlo, porque eso es modernidad. Bien que, también hay que decirlo, luego con el paso del tiempo, siglo XVIII ya, etcétera, esas ciudades no siguen todas en la misma línea. Pero eso fue relevantísimo. Por lo tanto, la escritura es fundamental porque con ella ves la realidad de tu propio prójimo, de la enfermedad, del trabajo, desde otra perspectiva. Y eso enriqueció a esas ciudades, y donde la reforma no se instaló, pues se siguieron teniendo unas ideas falsificadas sobre la pobreza, sobre la enfermedad, sobre el trabajo, que produjo sociedades realmente atrasadas hasta el día de hoy. Y eso es objetivamente así. A mí me encanta, cuando yo leo la palabra, me encanta esas palabras que dice el profeta Jeremías, y encontré tus palabras, las comí, tus palabras mejores polvoso y de mía. La verdad que cada hombre, ¿no? Y ese consejo, ¿no? Ese consejo que Pablo también le da, en este caso a Timoteo, ¿no? El cual te aconsejo que busques las sagradas escrituras en las cuales puedes encontrar la salvación. Y ese mensaje es actual, sigue igual. Porque aquí yo creo que habría que hacer un corte grande para que no se plantee la cuestión como diciendo, no, pero eso era normal, hombre, en el siglo I, porque no había otras cosas, no había otras cuestiones. Pero ahora ya en nuestro tiempo no. La Biblia ahora puede servir para otra cosita. No. La Biblia es el fundamento de la sociedad libre y el fundamento de la persona libre. La persona del siglo XXI y la persona del siglo I. O la persona del siglo III a.C., del siglo IV a.C. O sea que en cualquier época, también en la nuestra, la palabra de Dios, la Escritura, es el fundamento de todo bien. Y no podemos relacionarnos con nuestro Creador, con el Dios que juzgará todas las cosas, sin esa palabra, porque esa palabra es la palabra también del juez. No solo del Padre que llama, sino del juez que juzgará conforme a ella. Por lo tanto, no se puede decir, no, pero juzgaría con esa palabra a los del siglo I, pero los del siglo XXI vamos a ser juzgados de otra manera. No, Dios no cambia, es el mismo, y para él 20 siglos es nada, y para nosotros debemos recordar que esa palabra tiene actualidad, vigencia, por el poder de ella misma. El propio poder de la palabra la hace poderosa en cualquier época y para cualquier situación. Porque Dios es eterno y el hombre es temporal. Para Dios es eterno y la palabra es eterna. Precisamente, ¿crees que la palabra, en este caso, sobre todo en aquella época, ¿no? Esa lucha, ¿no? Esta última pregunta, porque tenemos que ir acabando. La Iglesia evangélica se centra en lo que es en la palabra, ¿no? Pero en aquel tiempo de la Reforma Protestante, ¿no? O actualmente también podemos decir, ¿no? Hay otras denominaciones que se rigen por lo que es los escritos apostólicos,
y el magisterio de la Iglesia. Sí. ¿Qué lucha tenemos ahí? Yo creo que seguimos en la misma, pero también con una advertencia de que hay, digamos, ya al día de hoy, tradiciones protestantes. Es decir, que hay gente que funciona guiado por una tradición protestante, casi como la Iglesia Católica Romana. Y pues tenemos que volver a la libertad que produce la Biblia, porque la Biblia te da una radicalidad en la fe y luego una relatividad en muchas cosas. Es decir, el culto lo hacemos de 2 horas o de 1. Bueno, sería absurdo que alguien reclamara que lo santo es hacerlo de 2 horas. ¿Qué cantamos? ¿Con música o sin música? Bueno, pues hay gente, aún hoy, ¿no?, que te dice, no, como uses música, estás desatendiendo a los santos. Bueno, mira, eso es relativo. Pero hay tradiciones que se han instalado en las iglesias, llamémosle protestantes o evangélicas, que hay que tener cuidado con ellas, porque al final una tradición siempre es algo sutil, agradable, dulzón, que al final se interpone entre la palabra de Dios y lo mismo. Entonces todo lo que sea eso, pues vamos a eliminarlo. Y nosotros centrémonos en la palabra de Dios, porque mi hijo, mis nietos, yo le puedo dar un mensaje de que sean de una iglesia, de que canten de una manera, vale, como una orientación genérica. La clave, que estéis fundamentados en la palabra, porque las cosas secundarias, externas, del culto, de las formas religiosas que pueden variar de un país a otro, incluso de un clima a otro, pues eso es relativo, tiene su valor, pero es relativo. Ahora, el fundamento de la palabra, que es lo que hace el protestantismo desde su principio, eso que no se pierda, porque se intentó desde los primeros momentos desplazar, y la historia de la Iglesia protestante en muchos casos es cómo las tradiciones culturales de una nación o de una circunstancia, al cabo de un par de generaciones, se han colocado como principales antes que la Escritura. Contra eso hemos de estar muy alertas para decir, oye, sola Escritura, y cuidado con que no nos pongan algo que la malee, que la estropee, o que nos encontremos con eso que los hombres han puesto primero que con la Escritura. No, la Escritura siempre es el fundamento y todo lo demás, bienvenido sea, pero siempre relativo. Pues muy bien, Emilio, gracias por tu tiempo, un año más de estar con nosotros, gracias de verdad de corazón por tus palabras que nos has comentado. Y bueno, si tienes alguna cosita más que quieras empezar a... Pues básicamente gratitud por tener este espacio de libertad, donde con toda honestidad y libertad y con el respeto a la palabra de Dios se puedan decir las cosas, y a los que estén escuchando y viendo, pues que tengan en cuenta el valor de la palabra, que analicen, que investiguen, que no se dejen guiar por inercias, sino que ellos mismos lean, que sean en este sentido críticos, y eso sería lo mejor. Para la verdad nunca hay problema por la crítica o la investigación. La verdad no tiene miedo a la luz. Cuanta más luz de investigación, de datos, la verdad no tiene problema. Cuando la cosa está cortita y se funciona con astucia, pues la luz no gusta mucho, se prefiere la penumbra. Así que a la luz, compañeros, compañeras, de esta buena tierra, esta buena luz en nuestra tierra, pero que eso tenga una transferencia también a la luz de la palabra de Dios, que es al final la que verdaderamente iluminará vuestro camino para que el Señor se os revele y manifieste su poder en vuestra vida. Pues muchas gracias por tu tiempo, Emilio. Queridos amigos, queridos telespectadores, desde Onda Jerez Televisión, Ventana Evangélica, damos gracias al Señor por este tiempo, por el doctor Emilio Monco, que nos ha compartido estas palabras tan maravillosas. Nos vemos la semana que viene. Que Dios os bendiga grandemente.